Hola, buenas tardes, noches, mañanas, cualquiera que sea la hora en que usted nos está escuchando. Estamos aquí en River Streams, el podcast del Gorge. Yo soy Ubaldo Hernández y como cada semana está nuestra compañera Karen aquí con nosotros. Karen, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, es un gusto siempre estar aquí para ustedes. Sí, sí, sí. Vamos a tener un programa muy interesante, información muy importante, especialmente en esta temporada, información que es relevante, ¿no? Para que nosotros los tomemos en cuenta. Antes de empezar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, ya tenemos TikTok, YouTube y por supuesto en nuestra página web comunidades.org, donde puede ver este programa y puede compartirlo con sus familiares, amigos, con quien conozca y que sepa que esta información le puede ser útil, ¿verdad? Así es, y también vamos a tener información de los eventos que tenemos planeado para el futuro, ¿no? Claro, claro, o sea, va a haber información muy importante. Bueno, y uno de los temas que queremos hablar con ustedes esta vez y que es muy importante, y como lo habíamos mencionado, especialmente por la temporada del verano, ¿no? Así es. Vamos a hablar de cómo protegerse del calor extremo, ¿no? Así es, ese es un tema súper importante más en esta época porque estamos en verano, estamos siempre como en actividades al aire libre y que pues no pueden afectar de alguna forma nuestra salud. Pero antes de comenzar queremos mencionar que la información que compartimos hoy en este episodio proviene de fuentes oficiales del estado de Oregon. La primera parte está basada en las recomendaciones de la Autoridad de Salud de Oregon en sus siglas OHA sobre cómo prepararse y protegerse durante los episodios de calor extremo. La segunda parte de este programa de hoy se basa en la información publicada por Oregon OSHA, la agencia estatal encargada de la seguridad y la salud en el trabajo, que establecen las medidas que los empleadores deben implementar para proteger a los trabajadores durante condiciones de calor extremo. Y para más información del lado de Washington, les recomendamos visitar a WISHA. Nuestro objetivo es brindar información confiable para que nuestra comunidad conozca cómo cuidar su salud y cuáles son sus derechos. Así es importante, ¿no? Y saber el conocimiento de estas páginas que realmente te proveen de mucha información para que puedas saber cuáles son tus derechos, cuáles son las reglas que hay en caso de que estés trabajando bajo Así calor es. extremo, ¿no? Aunque muchas personas piensan que el calor solo causa incomodidad y no es así, ya que la realidad nos muestra totalmente algo diferente. Las temperaturas extremas pueden provocar enfermedades graves e incluso poner en riesgo la vida. La buena noticia es que con algunas medidas sencillas podemos prevenir la mayoría de estos casos. Empecemos por saber quiénes tienen mayor riesgo. Los adultos mayores, los bebés, niños pequeños, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, quienes no tienen acceso a un lugar con aire acondicionado, trabajadores que están trabajando al aire libre. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Esa es la pregunta que tenemos, ¿verdad? Pues lo primero es mantenernos bien hidratados. No esperemos a tener sed para tomar agua. Eso es algo muy importante. Estar tomando agua constantemente es primordial. Permanecer en lugares frescos o con aire acondicionado cuando sea posible y evitar realizar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor. Entre más o menos las 10 de la mañana y las 5 de la tarde hay que estar calmaditos en casa o en la oficina, donde estemos trabajando, no nos expongamos al calor, ¿no? Sí, hacer Eh, actividades después de las 5, salir a caminar Exacto. y todo esto. Inclusive para los compañeros que trabajan en las huertas, mucha gente está empezando muy temprano para evitar estar trabajando, piscando en la hora fuerte del calor, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, y yo por experiencia, yo me acuerdo cuando llegué a este país y trabajaba en la huerta, pues empezábamos a las 6, 5 de la mañana, ¿no? Para no agarrar la ola de calor Así es. y Protegerse. protegernos. Ahora la gente está empezando más temprano. Ya. Y es interesante, ¿no? La gente está todavía empezando cuando todavía está oscuro, que empiezan a piscar precisamente para evitar llegar a la hora de calor, ¿no? Y Sí, eso es estar súper trabajando. importante.
Y honestamente lo que le recomendamos a la gente que está piscando, que está levantando la cosecha, es que se hidraten. Todo ¿Me el tiempo. entiendes? Acabamos de mencionar, esa es una de las cosas que podemos hacer para prevenir Ya. Y más una... adelante le vamos a hablar de las recomendaciones que nos tiene Claro, OSHA para este tipo de trabajo, especialmente la agricultura, en exacto. este momento de extremo calor que estamos viviendo aquí Así en Oregón. es. Y además, otros consejos importantes que nos dan estas organizaciones es que si van a salir al aire libre, usemos ropa ligera y de colores claros, con sombrero y protector solar. Además, es importante también ver cómo están nuestros familiares, vecinos, amigos, que pueden ser más vulnerables en estos momentos de extremo calor. Y algo muy importante también, nunca dejemos a niños o mascotas dentro de un vehículo estacionado, aunque sea por pocos minutos. La temperatura dentro de un automóvil puede aumentar rápidamente y convertirse en un peligro mortal. Ahora hablemos de las señales de alertas, Ubaldo, que son Así súper es. importantes para estos momentos. Así es. Hay que tener mucha atención, ¿verdad? Así es. Porque los heat stroke, los ataques de calor, o deshidratación, pues tiene efectos que se pueden prevenir, ¿no? Sí, y es importante diferenciar los síntomas de dos casos en específico. Uno que es el agotamiento por calor y el otro son los síntomas que da el golpe de calor en las personas. Entonces es importante que diferenciemos esos dos momentos, ¿cierto? Claro, y esos son los síntomas de los que tenemos que estar poniendo atención, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, existen dos momentos que necesitamos diferenciar con los síntomas para poder prestar ayuda a otras personas. Primer caso es el agotamiento por calor. Aquí es cuando una persona presenta sudoración excesiva, mareo, náuseas, calambres o se siente muy débil. En este caso debemos llevarla a un lugar fresco, ofrecer agua en pequeños sorbos, aflojar su ropa y ayudar a bajar su temperatura con paños húmedos. Pero si la persona tiene la piel muy caliente, confusión, pierde el conocimiento o presenta una temperatura corporal muy alta, podría tratarse de un golpe de calor que es una emergencia médica. En este caso, debemos llamar inmediatamente al 911 a trasladar a la persona a un lugar fresco e intentar enfriar su cuerpo mientras llega la ayuda. No debemos darle líquido si está inconsciente o presenta signos de calor. Sí, súper necesario identificar porque sabemos cómo actuar en dado caso. Claro, ¿Ya? y eso es algo muy importante porque cuando nos está explicando los síntomas que empieza a tener la gente, también nos puede dar un poco de ayuda en cómo nos debemos de vestir, ¿verdad? Ya, Para cuando estemos así. totalmente. Especialmente a mí me sorprende cuando dice que la piel está muy caliente, ¿no? El cuerpo está muy caliente. Y a veces la exposición directa al sol, ¿verdad? Pues las Total. quemaduras, todo eso tiene uno que Sí, tomar en prevenir. cuenta, ¿no? Así Porque es. desafortunadamente el calor es extremo. Y pues hay que tener mucho cuidado en esas Ya. situaciones. Así es. Y es importante educarnos en estos temas porque realmente podemos prevenir muchas circunstancias difíciles en nuestra familia debido a que han existido casos ya en donde hay personas que por un golpe de calor tan severo puede hasta perder la vida. Claro, sí, sí, ¿Ya? sí. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones para protegernos del calor extremo individualmente, que comienza con las medidas que cada uno puede tomar en su vida diaria. Sin embargo, cuando hablamos de personas que trabajan bajo altas temperaturas, la responsabilidad no recae únicamente en el trabajador. También existen leyes que obligan a los empleadores a ofrecer un ambiente de trabajo seguro y a tomar medidas para prevenir enfermedades relacionadas con el calor. Precisamente de eso hablaremos a continuación, de los derechos de los trabajadores en Oregón y de las obligaciones que tienen los empleadores durante los días de calor extremo. Esta sección es solo informativa, no es asesoría legal. Si necesitan más información o alguna asesoría legal, les recomendamos desde Comunidades buscar asesoría con un abogado especialista en este tema. Así es importante tener la información y si realmente llegamos a un problema,
buscar la asesoría legal, Sí. ¿no? De alguien que sepa bien. Así es. Y le recordamos que nosotros siempre tenemos eventos, foros de Conozca sus derechos laborales, donde hemos hablado de esos temas también, ¿no? Así es, y eso es algo que le invitamos a miembros de nuestra comunidad a que pues participen en los eventos que hacemos, que son realmente importantes y les puede servir de mucha utilidad cuando tenga algún problema. Totalmente. No solamente en cuestiones de problemas con el calor, pero en algunas otras situaciones yo creo que es importante que va a recibir información importante en cuestión de asesoría legal. Los foros informativos de comunidades siempre son esos, traer información a la comunidad que pueda ser valiosa en determinado aspecto de nuestra vida, entorno, todo esto. Definitivamente. Bueno, y vamos a seguir con la conversación que ya estábamos teniendo con ustedes acerca de lo que hay que hacer y en estos días de altas temperaturas queremos hablar de un tema muy importante, especialmente para quienes trabajan al aire libre o en lugares con mucho calor, sus derechos laborales durante el calor extremo en el estado de Oregon. Desde el año 2022, Oregon cuenta con una norma de Oregon OSHA que obliga a los empleadores a proteger a los trabajadores cuando el índice de calor alcanza los 80 grados Fahrenheit, aproximadamente 27 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Cuando el índice del calor llega a los 80 grados o más, los empleadores tienen varias responsabilidades. Primero, deben proporcionar suficiente agua potable. La norma establece que cada trabajador debe tener acceso a aproximadamente 32 onzas de agua por hora, es decir, cerca de 1 litro de agua disponible durante la jornada. También deben de garantizar acceso a una sombra o a un lugar fresco donde los trabajadores puedan recuperarse del calor. Además, todos los trabajadores deben recibir capacitación para reconocer los síntomas de enfermedades relacionadas con el calor, conocer sus derechos y saber cómo actuar en caso de una emergencia. Otro requisito es que exista un sistema de comunicación efectivo para que cualquier trabajador pueda pedir ayuda rápidamente si comienza a sentirse mal. Pero las medidas aumentan cuando el índice de calor alcanza los 90 grados Fahrenheit, aproximadamente unos 32 grados Celsius. En esas condiciones, además de todo lo anterior, el empleador debe vigilar activamente a los trabajadores para detectar signos de agotamiento o golpe de calor. También debe garantizarse descansos obligatorios. La norma establece como mínimo, con un índice de calor de 90 grados o más, los trabajadores deben tener al menos 10 minutos de descanso cada 2 horas. Si el índice de calor alcanza los 95 grados, el descanso mínimo aumenta a 20 minutos cada hora. Y cuando el índice de calor llega a los 100 grados Fahrenheit, los trabajadores deben recibir 30 minutos de descanso por cada hora de trabajo. Además, el empleador debe contar con un plan de emergencias médicas y un plan de aclimatación para ayudar a que los trabajadores se adapten gradualmente al calor, especialmente cuando son nuevos en el trabajo o regresan después de varios días de ausencia. Así es algo que hay que tomar en cuenta, pero honestamente, cuando se habla sobre los grados de los Fahrenheit o los Celsius donde empiezan los problemas, 80, cuando están a 80 Fahrenheit, ¿verdad? En el calor. A veces cuando uno está trabajando, tiene que tomar en cuenta que a lo mejor ese número baja a 70. Por ejemplo, vamos a ver un trabajador que está trabajando al aire libre, piscando pera, que tiene botas, porque tienes que tener botas para trabajar, tienes que tener unos jeans, unos pantalones gruesos, tienes que tener una camisa de manga larga, tienes que tener una gorra, un sombrero, pues todo eso también es ropa. Aumenta. Y cuando estás trabajando en ese calor, aumenta la temperatura de tu cuerpo, ¿no? Sí, es importante también aclarar eso. Vamos a hablar para los nuevos foros cómo un trabajador puede protegerse con esas condiciones laborales. Sí, porque tienes toda la razón en decir que la temperatura corporal aumenta, aunque afuera se esté detectando una temperatura de 80, dentro la persona, el trabajador, siente más. Y fíjate que es algo que nosotros hemos tenido conversaciones con compañeros trabajadores del campo que nos han hablado sobre eso, ¿no? Dicen, bueno, si es 80,
pero ya con toda la Claro. ropa que tenemos, estándonos moviendo muy rápido, aumenta, ¿no? Se siente No es para más el menos. calor a Así menos es. temperatura. Entonces, a veces no, si usted se siente cansado, siente acalorado, no importa cuál sea la temperatura, aunque no llegue a los 80, descanse Sí, y protéjase, sí, ¿verdad? total. Porque estos síntomas también van a aparecer de acuerdo a las condiciones de cómo viene uno vestido, ¿no? Ya, totalmente, sí, es súper importante eso. También es importante aclarar que estas reglas aplican tanto para trabajadores al aire libre como para muchos trabajadores en interiores, donde el índice de calor también alcanza esos niveles. Ahora bien, ¿qué puede hacer un trabajador si considera que su empleador no está cumpliendo estas medidas? Tienen derecho a expresar sus preocupaciones sobre la seguridad en el trabajo y a presentar una queja ante Oregon OSHA. La ley protege a los trabajadores contra represalias por reportar condiciones inseguras relacionadas con el calor. Y bueno, sí es importante saber a dónde recurrir para poder quejarte, presentar una queja, porque los empleadores tienen la obligación de proveer a los empleados, a los trabajadores, con los recursos para poder prevenir que si están empezando con un golpe de calor o una deshidratación, se prevenga eso y tengan agua, lugar donde haya sombra, cómo poder minimizar el impacto de esto, ¿no? Totalmente. Y si el empleador no tiene esos recursos, pues está violando la ley que uno tiene que y puede ir a OSHA para decirles que no está pasando eso y puedan asegurarse de que el empleador tiene todos esos recursos, servicios para que la gente pueda depender en caso de una emergencia, ¿no? Sí, de hecho vamos a compartir con ustedes un link donde pueden ingresar y hacer los reportes también. También hay teléfonos, hay números de teléfonos disponibles para hacer los reportes de forma también confidencial. Por eso no tengan miedo, porque la ley los obliga a los empleadores a tener todas estas condiciones para protegerlos a ellos. Y la gente debe entender algo muy importante que acabas de mencionar, es la confidencialidad del que reporta, ¿no? OSHA no dice quién fue el que hizo el reporte. Eso es algo que yo sé que sí sucede, así es de que no tenga problema, ¿no? No tenga miedo al hacer un reclamo de este tipo, ¿no? Bueno, para terminar, queremos recordar que el calor extremo no solo afecta la comodidad, puede causar agotamiento por calor, golpe de calor e incluso poner en riesgo su vida. Si usted trabaja durante estos días de altas temperaturas, recuerde, tome agua constantemente, aproveche los descansos, busque sombra o lugares frescos, informe de inmediato si comienza a sentirse mareado, débil o con náuseas, conozca sus derechos. Cuidar la salud también es parte de un ambiente laboral seguro. Así es de que, como decimos, póngase las pilas, ¿no? Sí, y no tengan miedo. Y asistan a los foros de Conozca sus derechos para que puedan alzar la voz cuando estos sean vulnerados. Así es, así es. Y tenemos un evento próximo, ¿no? Así es. Y eso va relacionado con el calor también. Sí. Eso es algo que estamos en la temporada y pues todos estos temas vienen a resurgir, ¿verdad? La protección en caso de que tengamos problemas por cuestiones de exposición al calor por largo tiempo, porque estamos trabajando, ¿verdad? O estamos en algún lugar. Y también el evento que vamos a tener es relacionado, pero con los fuegos forestales. Estas temporadas de calor también incrementan los riesgos de fuegos forestales, lo cual ya lo hemos experimentado en los últimos días. El humo que ha llegado aquí en nuestra comunidad, que está afectando, pues bueno, vamos a tener un foro para poder hablar sobre cómo prevenir y cómo protegernos de los fuegos forestales. Así es. Que va a ser el próximo 11 de agosto de 6 a 8 de la tarde. Aquí en la iglesia de Riverside Community Church, una iglesia que ya es muy conocida, donde hemos hecho muchos eventos. Las personas que asistan, tenemos tarjetas de $50 para las primeras 75 personas que lleguen. Va a haber también kits para poder hacer su filtro en la casa, cómo hacer un filtro para limpiar el aire adentro de la casa,
Va a haber información muy importante para nuestra comunidad y pues los esperamos para que aprendamos también a cómo protegernos de los fuegos forestales, ¿no? Y como en todos los foros de comunidades, también tendrán comida, snack y algunas bebidas, así que no se lo pierdan. Así es, los esperamos, nos vemos el próximo 11 de agosto, de 6 a 8 de la tarde. Así es de que ya saben, en la iglesia del Riverside Community Church, pues los esperamos ahí y pues gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros, haber estado compartiendo ese tiempo. Espero que la información les sea de utilidad. Recuerde, tenemos nuestras páginas, nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos busquen en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, comunidades.org y el podcast audio que va a SoundCloud. Ya, ahí tenemos todos los temas que hemos tratado hasta el momento. Tema muy importante para nuestra comunidad. Les invitamos a que siempre estén pendientes de todos estos episodios que ya hemos tenido, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Karen, hasta luego. Hasta luego, bye. River Streams, el podcast del Gorge, es parte de Voces del Noroeste, un proyecto de periodismo comunitario producido y distribuido por comunidades. Para más información visítenos en nuestras redes sociales o en nuestra página web comunidades.org.